Lo hemos invitado para conversar sobre un tema que nos parece sustancial, ¿no? La vigilancia comunitaria para identificar señales de riesgo en los niños en época de friaje, descenso de temperaturas, ¿no? En primer lugar, quisiéramos que nos identifique qué significa vigilancia comunitaria, un poco para dirigirnos a aquellas comunidades, a aquellos pobladores que nos siguen, básicamente en comunidades altoandinas, ¿no? Bien, muchas gracias. El tema de la vigilancia comunitaria en realidad es una estrategia que motiva e impulsa la participación de la propia comunidad ¿Ya? para vigilar la salud y el desarrollo de nuestros niños. Muchas veces nosotros nos quejamos que el Estado no hace esto, que el Estado no hace lo otro, pero ¿y nosotros qué hacemos? ¿No? O sea, también es un tema de deberes y obligaciones ciudadanas. ¿Qué hacemos? Entonces, la vigilancia comunitaria parte de esa premisa de fortalecer las capacidades de la población para que la población se organice y de manera voluntaria y comprometida realice una vigilancia en su comunidad. ¿Cómo fortalecemos esa? Ya, primero identificamos en las organizaciones sociales de base, las más fortalecidas, por ejemplo, Vaso de Leche, comedores, ahí identificamos a las mujeres líderes. En esas organizaciones hacemos un proceso de inducción, unas charlas de sensibilización sobre la importancia que tiene cuidar a los niños, porque es el capital humano de la comunidad. Una vez que logramos esa sensibilización, ellas mismas se proponen para organizarse de manera voluntaria y hacer oportunos esta vigilancia. Ahora, muchos se preguntarán, ¿no? Estos trabajos de inducción, ¿cómo se logra para lograr la aprehensión de las amas de casa, de las dirigentes de Vaso de Leche, de la dirigente de los comedores populares? ¿Cómo se realiza este trabajo de acercamiento, de relacionamiento con ellas? Bien, lo primero es que se les dice a las señoras que la actividad que van a realizar en realidad es por el bien de sus propios niños. ¿Ya? O sea, no es para nuestros niños, es para sus niños. Nosotros en el tema del proyecto actuamos simplemente como facilitadores, ¿Ya? para que le ayudemos a darse cuenta y le damos herramientas para que puedan hacer esa vigilancia. Es multisectorial, actúa para los sectores. Multisectorial. Nosotros simplemente somos facilitadores y acercamos al personal del establecimiento de salud, con la municipalidad, inclusive que también se ve involucrada con el tema de la DEMUNA, ¿no? Y el propio programa de Vaso de Leche, que se articulan en un espacio y ponen sus representantes para ser los vigilantes comunitarios, ¿no? Totalmente voluntarios, ellos no reciben ningún sueldo, ¿no? Solamente la satisfacción de poder hacer una vigilancia para que sus niños crezcan sanos y saludables, y sobre todo en este contexto de heladas, de nevadas, que está pasando en estos momentos en Puno, ¿no? Donde la temperatura está bajando por debajo, pues, de los 10 grados centígrados. Y hay una preocupación de ellos y nos hemos organizado para ver diferentes señales de peligro que puedan estar asociados a este tema del frío y que puedan ser señales de una neumonía o de una infección respiratoria. En realidad son tips muy sencillos que ellos tienen que estar alertas e identificar, como por ejemplo, ¿no? Presencia de tos frecuente, presencia de fiebre, ¿no? Que el niño ha dejado de comer, que está estornudando, que se le ha resecado la nariz, dolor de garganta, por ejemplo, ¿no? Entonces, dolor de oído. Si los voluntarios, los promotores comunales identifican esas señales en la casa de sus vecinos, porque en realidad lo que se hace es por cada 5 cuadras, más o menos por barrios pequeños, hay una persona voluntaria que hace ese monitoreo y observa esas señales, comunica inmediatamente al personal de salud o comunica al personal de la municipalidad que hay un niño con esos problemas, ¿no? Para que sea atendido directamente. Licenciado Rivera, ¿cuáles son las deficiencias que ustedes mayormente encuentran en las familias? Bien, generalmente son temas de prácticas y son temas de condiciones del hogar, ¿no? En el tema de prácticas, son prácticas asociadas al frío. Uh-huh. Y ahí quiero ser bien claro, la infección respiratoria, la neumonía, no se da por el propio frío, sino se da por las prácticas asociadas al frío. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se deja de lavar las manos, ¿no? Comienzan a tener, por ejemplo, a calentar o a hacer fogones dentro de la casa y a generar humo, por ejemplo. La alimentación cambia, privándose de algunos alimentos, entre comillas, fríos o frescos, como son las frutas y verduras, cuando es lo que más se necesita.
Entonces, esas prácticas, ¿qué es lo que hacen? Debilitan al organismo y en las prácticas de higiene sobre todo hacen que ingresen las bacterias, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Y si a esto le sumamos que muchas de las casas en nuestros hogares en las alturas no son abrigadas, ¿no? Muchos, en un estudio que nosotros hemos realizado en la zona de Antauta y Ajoyani, por ejemplo, identificamos que el 56% de las casas de los niños de familias con niños menores de 5 años eran inseguras para los niños y eran desprotegidas porque tenían problemas de goteras o filtraciones de aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que en las noches la temperatura sea mucho ¿Y más cómo fría. actúan en esos casos? Porque un factor fundamental son los recursos, ¿no? de la Correcto, población. ¿Cómo se correcto. actúa? En una alianza estratégica que tenemos con la ONG Acción contra el Hambre, ¿Ya? se están desarrollando proyectos que se llaman viviendas integrales y saludables. ¿Ya? Entonces se ha identificado a las viviendas que tienen los mayores problemas y con la propia familia, con la mano de obra de la familia y con unos mínimos recursos, se logra darle solución a esos problemas para asegurar que el niño viva en una vivienda saludable y segura. ¿Y por qué se le denomina viviendas integrales y saludables? Claro, porque más allá del tema de asegurar que no entre el frío, reparar, no sé, una ventana rota o una parte del techo, se genera un espacio, por ejemplo, propio para el niño. Ustedes saben que generalmente en las viviendas las familias muchas veces viven en un solo ambiente, ¿no? Con el hacinamiento. Entonces, Zumbi justamente ingresa con su propuesta de un ambiente específico para el niño, privado, y un ambiente también para el desarrollo de su desarrollo infantil, poniéndole 5 juguetes básicos. Eso es lo que nosotros promovemos en el hogar, 5 juguetes básicos. ¿Por qué 5 juguetes? Porque eso hace que desarrolle cada dimensión del desarrollo del niño. Su desarrollo motor, su desarrollo psicoafectivo, su desarrollo cognitivo, su desarrollo social. ¿Cuáles son estos juguetes, por ejemplo? Los juguetes básicos, pelota, el carrito, por ejemplo, para el movimiento, o un muñeco o una muñeca, bloques de madera o bloques de plástico para armar, ¿no? Trapos, ¿no? Para hacer una representación y cuentos o algún material que facilite el diálogo con el niño, ¿no? Entonces, son cosas muy sencillas que se pueden encontrar en el hogar. Ahora, estos materiales que nosotros propiciamos, previamente nosotros hacemos una capacitación con las familias, tenemos talleres con las familias también, donde les enseñamos a las madres de familia qué actividades deben desarrollar con sus hijos para mejorar ese desarrollo. Y entre ellas hacemos actividades de movimiento, que esas actividades de movimiento generan calor. Así es. También, ¿no? Pero eso sí, tenemos el cuidado siempre de mantener seco al niño, y esa es una recomendación en las heladas y en el friaje, ¿no? Lo que enferma al niño es que se esté mojado. Entonces nosotros promovemos el abrigo de 3 capas que se comentó ya la vez pasada y se mantiene seco al niño, ¿no? Y le recomendamos a la señora que esas mismas actividades se realice también en el hogar. Ahora, ¿a cuántas familias ya vienen llegando ustedes? Aproximadamente estamos llegando a unas 100 familias en cada distrito, que son las familias que tienen niños menores de 3 años, que es el público objetivo y prioritario, ¿no? Y que es el más vulnerable ante la situación de las bajas temperaturas. Ahora, ¿estas familias están recepcionando bien los mensajes que ustedes les están brindando? Bueno, ese es un trabajo continuo, ¿no? Es un trabajo continuo porque lo más difícil de lograr en una familia es el cambio de prácticas y de comportamientos. Y eso requiere un acompañamiento permanente, que es el que hacemos. Nosotros estamos los 7 días de la semana en la comunidad con nuestras ludotecarias, con la vigilancia comunitaria que nosotros hacemos, acompañando a las familias, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante, porque se está preguntando, es la participación comunitaria para lograr la prevención? Correcto. ¿Por qué es importante la participación comunitaria? Porque si se va el proyecto, se cae todas las estrategias, ¿no? Entonces, para lograr que una estrategia sea sostenible, que perdure más allá de la intervención de una ONG, se tiene que apropiar la comunidad. ¿Y cómo la apropias a la comunidad? Haciéndole participar desde el inicio de esas actividades, ¿no? Entonces es como si fuese el vaso de leche, ¿no?
Cuando le quieres quitar el vaso de leche, ¿quiénes salen a las calles? Son las madres que... Son las madres que Sí. se han apropiado, Claro. ¿no? de ese Han programa. empoderado sus proyectos. Exactamente. Eso es lo mismo que estamos haciendo con eso. Por eso propiciamos la participación comunitaria, para que ellos se empoderen y hagan suyo la vigilancia comunitaria. Ahora, ¿y estas acciones tienen un monitoreo, un seguimiento permanente? Sí, ¿Cómo se correcto, realiza? correcto. En cada distrito, por lo menos en los que nosotros intervenimos, tenemos un profesional capacitado, ¿no? Que justamente responde a un sistema de monitoreo y evaluación de metas de capacitaciones realizadas, de atenciones realizadas, de evaluaciones, de visitas domiciliarias que se hacen, de reuniones de articulación con el establecimiento de salud y con otros programas. Por ejemplo, CUNAMAS también llega con servicio de acompañamiento a familias, reuniones con la municipalidad, nos tienen que informar los resultados, ¿no? Y y nosotros monitoreamos también cada 3 meses cómo van las tasas de enfermedades diarreicas, respiratorias, ¿no? Para ver el comportamiento de la salud de los niños también. Imaginémonos que estamos en un auditorio, están las madres de familia, el comité de vaso de leche, de los clubes de madre, representaciones comunales. ¿Cuáles son los consejos en este tema específico de participación comunitaria que se les da? Correcto. Lo primero es que debemos estar organizados frente a cualquier situación que represente un riesgo, un peligro, una amenaza para nuestros niños, ¿no? Tenemos que estar organizados. Y lo primero para estar organizados es tener el compromiso de participar y de hacer. Y eso existe. Eso existe. Porque cuando tú le haces ver el peligro que viene, el riesgo, hay preocupación como cualquier padre, ¿no? Tú te dicen, tu niño es en un riesgo de que pueda enfermarse y de muerte. ¿Quieres estar preparado? ¿Quién va a decir que no? ¿No? Entonces, lo que falta son estos espacios de comunicarles e informarles a la población justamente de qué actividades se pueden hacer para prevenir el daño, ¿no? Entonces, entramos por ahí y una vez que logramos que ya se sensibilicen, ¿Ya? ahí recién entramos con el tema ya de los contenidos específicos, ¿no? Cómo reconocer las señales de peligro, cómo actuar en el momento que identificamos esas señales, ¿no? Y qué recomendaciones también les damos para prevenir esas situaciones, ¿no? Aparte de estas charlas, estos talleres demostrativos, me imagino que también se valen de otros tipos de instrumentos, cartillas, otro tipo de información. Además, ¿son quechohablantes los que desarrollan estos trabajos? Correcto. Sí, ese es un requisito básico. ¿Ya? Es un requisito básico para poder comunicarse con las familias. Nosotros lo que normalmente hacemos es apoyamos las iniciativas de los sectores correspondientes, ¿no? ¿Ya? De salud, de la municipalidad. ¿Ya? Entonces, nosotros también evaluamos qué otras actividades, por ejemplo, tenemos unas actividades que le llamamos las actividades socioculturales, que son teatros callejeros, por ejemplo, en donde convocamos, en una actividad pública, convocamos, por ejemplo, a toda la población a través de un teatro ¿Ya? que generalmente no tienen, y a través de ese teatro, por ejemplo, nosotros damos los mensajes, ¿no? Son actividades públicas que nosotros tenemos. O aprovechamos las reuniones también que tienen la comunidad, el municipio o la comunidad en todo el distrito, o aprovechamos los espacios de reunión de los ronderos, por ejemplo, donde también damos los mensajes, ¿no? O sea, buscamos todos los espacios para poder transmitir los mensajes. Y es cierto lo que mencionas, ¿no? O sea, con una población variada, quechohablante, es difícil trabajar afiches, Ay, claro. ¿no? Porque, claro, uno piensa que intercultural es ponerle un afiche en quechua, pero eso no es ser intercultural. Intercultural es entender su cosmovisión, Claro. entender sus prácticas, su cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos lo que hacemos y trabajamos directamente con la población. Lo que se requiere es que el niño no se enferme. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el niño llega a enfermarse? ¿Hay también indicaciones específicas para las madres, cómo deben actuar? Sobre todo, ¿hay también los recursos necesarios para que puedan trasladarlo a un niño que ya tiene la neumonía para un centro de salud cercano? Correcto, sí, efectivamente. Cuando ya se identifica a un niño con un problema de infección respiratoria o un tema de enfermedades que pueden estar afectando su salud, se deriva inmediatamente al establecimiento de salud. Hay establecimientos de salud, tenemos establecimientos de salud felizmente con personal
Y si no está en la capacidad de responder el establecimiento de salud, se coordina con la municipalidad también para hacer el traslado a un establecimiento de mayor capacidad. Lo que hace el proyecto en estos casos en realidad no sustituye la labor del Estado, ¿ya? Y eso es lo que queremos evitar. Nosotros no queremos ni sustituir ni duplicar. ¿Por qué? Porque se crea una dependencia. Lo que hace el proyecto es facilitar el acceso, las condiciones o la intervención del Estado, ¿no? Entonces, si tienen limitación para el transporte, apoyamos en ese sistema, ¿no? Si tienen algún tema de falta de capacitación del personal o de actualización en un curso, ahí apoyamos, ¿no? Y en el tema del hogar, cuando se identifica un niño, ya nuestro personal hace un seguimiento y recomendaciones a la familia, como por ejemplo dar permanentemente el tema de líquido, que es el tema cuando hay una infección, ¿no? El líquido, la alimentación, por ejemplo, también cambiarla en diferentes cantidades, ¿no? En pequeñas cantidades y más frecuente, evitar el contacto con personas enfermas, lavarse las manos, que es una práctica de higiene, ¿no? Es lo que nosotros hacemos. Un niño que se encuentra desnutrido, un niño que se encuentra con anemia, es más susceptible de enfermarse y de enfermarse más gravemente y por más tiempo que cualquier otro niño normal. Entonces, si vemos las estadísticas en la zona de Puno, por ejemplo, donde el 74% de los niños tienen anemia, y en zonas como Antauta y Ajoyani, que casi llega a 100% que los niños tienen anemia, si un niño se llega a enfermar, va a ser bastante grave y de alto riesgo. Por eso, la nutrición en esos lugares tiene que ser la mejor. Tenemos que asegurar una buena nutrición. Y una buena nutrición no solamente es el tema de alimentación variada y suficiente, son prácticas de higiene, es que la familia lleve a sus niños a sus controles de CRET, de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí se van a recibir las vacunas. Entonces, un tema de prevención crítico, tanto para la desnutrición y para las enfermedades, son las vacunas. Tienen que poner sus vacunas a sus niños en cada control que le corresponde. Eso es básico para prevenir la desnutrición. Y en el tema de la anemia, ahí invoco a las familias a que consuman los multimicronutrientes, las chispitas, ¿no? La alimentación que existe en nuestra zona, en nuestro país, es bien pobre en lo que es hierro, por ejemplo. Yeah. Es bastante pobre. Muchas veces pensamos que las menestras tienen bastante hierro. Eso es mentira. Y sobre todo que se alimentan bastante en la sierra con las menestras, ¿no? Correcto. Puede tener bastante hierro las menestras, pero ese hierro no se absorbe. El hierro que el niño necesita, que las personas necesitan para evitar la anemia, es el hierro que viene del hígado, de la sangrecita, de las carnes rojas. Cuando matamos nuestros animales, por ejemplo, cuando matamos el carnero, matamos la alpaca, lo que debemos de rescatar es justamente la sangre, las vísceras rojas, y eso debemos dar a nuestros niños, ¿no? Entonces, como eso no se come todos los días tampoco, porque a veces no está al alcance, ¿no?, de las familias, existe la alternativa de las chispitas que se tiene que agregar todos los días en la comida de los niños, y con eso el niño va a tener las reservas de hierro para evitar el tema de la anemia. ¿Y qué productos agrícolas se pueden aprovechar que se cultiven o se cosechen en zonas altoandinas? En realidad, las fuentes de hierro para evitar anemia vienen de origen animal. Vísceras rojas. Ese es un buen detalle, sí, ¿no? En realidad, el tema de la quinoa, por ejemplo, ¿no? La quinoa, la kiwicha, si bien son nutritivos, contribuyen a un buen crecimiento, pero no es fuente de hierro para evitar anemia. Entonces, nuestra población en estos momentos lo que sufre es anemia. Y tenemos que ser bastante incisivos con el tema de las vísceras, la sangre y las vísceras rojas. Ahora, licenciado, usted ha manifestado que hay poblaciones que en la anemia se llega hasta el 100%. Correcto. Ahora, como este trabajo es multisectorial, ¿hay algún objetivo de bajar esto a un porcentaje específico? Sí, correcto. Justo este viernes, el viernes 19 de mayo, hemos tenido el primer taller de políticas regionales a favor de la primera infancia con el gobierno regional de Puno, donde han participado 5 municipalidades, 4 distritales y 1 provincial. Ya han participado todos los sectores y la sociedad civil, y donde se ha planteado esta problemática. ¿Y la empresa privada participa?
es la empresa privada el soporte para la organización. La mira, empresa mira. Minsura justamente ha patrocinado este evento, en la que han ido representantes del ministerio desde el nivel central, ¿ya? Justamente a plantear que existen actividades, que existen recursos, pero se necesita la voluntad política de los alcaldes, para empezar, de destinar su presupuesto público a esas actividades que sí existen, ¿no? Entonces, la pelota está en la cancha de las autoridades en este momento, porque están las actividades, están el presupuesto. Lo que está faltando es que se decide el alcalde a destinar ese presupuesto y ejecutarlo. ¿A cuánto se podría bajar en un porcentaje lo que es la anemia en estos sectores? Miren, en realidad la anemia se puede bajar en un año, puedes bajar hasta un 50% inclusive, pero con una buena estrategia de seguimiento y acompañamiento. Mucho se ha criticado el tema de las chispitas, que no sirve, que es ineficaz, ¿no? Pero en realidad lo que es ineficaz es la estrategia de acompañamiento, que ha faltado una estrategia de acompañamiento a las familias para asegurar que las familias consuman. Y eso está bastante relacionado con el tema de la educación a la familia, ¿no? La familia no le va a echar las chispitas porque no sabe, o sea, qué es lo que contiene, no sabe qué efectos va a tener en su hijo, no sabe que de repente puede haber un efecto secundario, de repente, ¿no? Como puede ser una diarrea, un estreñimiento que es raro, pero es pasajero. Claro. Entonces, esas cosas han faltado enseñar a las familias y hacerle el acompañamiento permanente para asegurar que se consuma. Bien, licenciado Alex Rivera Cadillo, jefe de proyectos Primera Infancia de la Asociación Civil Zumbi, le agradezco la amabilidad de habernos visitado este mediodía a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Lo voy a comprometer para próximas oportunidades. Este es un tema que creo que tiene que ser permanente, constante, ¿no? Y ahora que estamos en una época de friaje, de descenso de temperaturas, pero también lo más importante es brindarle orientación, brindarle información, acercarse a la población, ¿no? Interesante, José, como lo he dicho, licenciado, con el trabajo de todos, ¿no? Las autoridades, también el sector privado, las ONG y lo importante es la participación de la misma comunidad. Sí, y ahí quiero aprovechar este espacio para reconocer al alcalde de Ajoyani, el señor Adolfo Cosme Quispe, que es el primer alcalde en toda la región que ha logrado implementar y diseñar un plan local de acción por la infancia en su distrito.